Cuando Julián entró a la sala del tribunal, todos pensaron que era un mensajero perdido. Su saco estaba arrugado, sus zapatos gastados, y ni siquiera llevaba corbata. Los abogados se rieron en voz baja. No sabían que ese don nadie venía a defender lo que ellos habían vendido. La verdad. Suscríbete. Esta historia demuestra que la justicia no siempre usa toga, pero nunca olvida los nombres de quienes la traicionan. El reloj del tribunal marcaba las 8:30 cuando Julián Morales empujó la pesada puerta de madera. El eco de sus pasos llenó la sala vacía. No tenía abogado, ni traje caro, ni apellido que pesara en los periódicos. Solo una carpeta vieja, doblada en los bordes, y la convicción de que lo que llevaba adentro podía cambiarlo todo. ¿Nombre del compareciente?, preguntó la secretaria sin levantar la vista. Julián Morales. Vengo por el caso 417B. Fundación Ríos Verdes contra el Estado. La mujer lo miró de arriba abajo, frunciendo el ceño. Ese caso está reservado. Solo los representantes legales pueden entrar. Soy el denunciante original. Julián abrió la carpeta. Aquí está mi firma. La secretaria suspiró. Espere afuera. Si el juez lo llama, lo anunciaré. Se sentó en la banca del pasillo, entre abogados de traje oscuro que lo observaban con desprecio. Uno de ellos, joven y con reloj brillante, soltó una carcajada. ¿Tú? ¿El denunciante? ¿Sabes en qué lío te metes? Julián lo miró sin rabia, con esa calma que duele más que un grito. Sí, en el mismo lío que ustedes intentan tapar. Meses atrás, Julián era solo un auxiliar contable en la Fundación Ambiental Ríos Verdes. Su trabajo consistía en revisar facturas y archivar recibos. Un puesto gris, sin importancia, el tipo de empleo donde nadie te mira dos veces. Pero una noche, mientras conciliaba los gastos de un proyecto financiado por el gobierno, algo le llamó la atención. Una factura duplicada, emitida por una empresa fantasma llamada Ecosuma S.A. En los registros, esa empresa había recibido pagos millonarios por limpieza de ríos contaminados. Sin embargo, Julián había estado en esos lugares. Los ríos seguían igual de muertos. Imprimió las copias, revisó las firmas. Una de ellas era del director general, Ernesto Saldívar, un hombre de trajes italianos y discursos ecológicos en televisión. Al día siguiente, Julián lo enfrentó en su despacho. Director, necesito aclarar algo sobre los pagos a Ecosuma. Hay irregularidades. Saldívar sonrió con condescendencia. Morales, ¿verdad? Qué bueno que seas tan dedicado. Pero no entiendes cómo funcionan las cosas. Esos pagos están autorizados por el ministerio. Aún así, los trabajos no existen. ¿Y tú quién eres para decirlo?, replicó Saldívar, levantando la voz. ¿Un simple contador? Un simple ciudadano, respondió Julián. Y eso, a veces, basta. El director se levantó, acercándose demasiado. Te voy a dar un consejo. Deja de hacer preguntas, o vas a quedarte sin empleo. Y sin vida tranquila. Julián lo miró sin bajar la vista. Prefiero perder el trabajo a perder la vergüenza. Esa misma semana lo despidieron por reestructuración administrativa. Pero ya era tarde. Antes de irse, Julián había descargado todos los archivos del sistema contable. Cientos de facturas falsificadas, transferencias encubiertas y nombres de funcionarios que recibían comisiones. Durante días dudó si denunciar. Tenía miedo. Vivía en un pequeño cuarto alquilado, sin familia ni ahorros. Nadie lo protegería. Hasta que vio en las noticias a Saldívar inaugurando un parque recuperado que él sabía no existía. Ni árboles ni limpieza, solo una puesta en escena. Esa noche decidió actuar. El lunes siguiente fue al Ministerio de Medio Ambiente. Intentó entregar las pruebas. Nadie lo recibió. Volvió el martes, el miércoles, el jueves. Siempre la misma respuesta. El director no está disponible. Al quinto día, una secretaria se apiadó de él. Si realmente tienes algo serio, ve a la prensa. Aquí nadie te va a escuchar. Y así lo hizo. Fue a un pequeño canal local donde un periodista, Luis Cáceres, aceptó escuchar su historia. Revisó los documentos con escepticismo,
pero tras una hora, su rostro cambió. Esto es enorme, pero si lo publico, me cierran el canal. Entonces públicalo en tus redes, dijo Julián. No necesito fama, solo verdad. Esa noche, el reportaje salió en una transmisión improvisada. El título: Los ríos que no se limpiaron y el dinero que desapareció. El video se volvió viral. Miles de personas exigieron una investigación. El gobierno respondió rápido. Acusaron a Julián de falsificación de documentos. De repente, el denunciante se convirtió en acusado. La fundación lo demandó, el ministerio lo calificó de infiltrado político, y los medios grandes lo llamaron delincuente frustrado. Lo arrestaron por una noche, le quitaron su teléfono y registraron su casa. Pero lo que no sabían era que Julián había guardado una copia física de todo, las facturas originales con las firmas verdaderas. Y eso era lo que llevaba ahora, en esa carpeta arrugada, mientras esperaba en el pasillo del tribunal. La secretaria por fin abrió la puerta. El juez lo verá. Julián se levantó. Su corazón latía como tambor, pero sus pasos eran firmes. Entró al recinto donde lo esperaban abogados, cámaras, funcionarios. El mismo Saldívar estaba allí, impecable, sonriendo. Julián se paró frente a todos y dijo: No vengo a defenderme. Vengo a mostrarles quién firmó los verdaderos delitos. Y colocó la carpeta sobre la mesa del juez. Suscríbete para ver cómo un hombre sin apellido ni poder enfrenta al sistema que intentó borrarlo con una sola firma. El silencio en la sala era tan denso que podía oírse el zumbido de las luces. El juez, un hombre de cabello blanco y rostro impasible, hojeó los papeles con lentitud. ¿Usted asegura que estos documentos son auténticos?, preguntó sin mirarlo. No lo aseguro, respondió Julián. Lo pruebo. Saldívar, sentado con su abogado, se rió en voz baja. Su señoría, este individuo fue despedido hace meses por mala conducta. No tiene acceso a información actual. Lo que trae aquí son copias adulteradas. El abogado se levantó y añadió: Además, sus pruebas carecen de cadena de custodia. Esto es un intento de difamar a una institución ejemplar. El juez levantó la mano. Tranquilos, escucharé a todos. Miró a Julián. Tiene 10 minutos para explicar el origen de estos documentos. Julián respiró hondo. Sabía que esos 10 minutos podían costarle el resto de su vida. Abrió la carpeta y comenzó. Trabajé 6 años en la Fundación Ríos Verdes. En ese tiempo vi cómo se falsificaban facturas, se creaban empresas fantasmas y se desviaban fondos que debían servir para limpiar los ríos del país. Todo está aquí, con las firmas de los responsables. Sacó una factura del montón. Esta, por ejemplo, está a nombre de Ecosuma S.A. Cobró $200,000 por limpiar el río Naranjal. Pero el río sigue igual de podrido. Lo sé porque vivo a 3 cuadras de allí. El juez examinó el papel. Luego a Saldívar. ¿Puede explicar esto, señor director? Saldívar se encogió de hombros. Falsificación evidente. Mire la rúbrica, ni siquiera coincide. ¿Y esta otra?, dijo Julián, mostrando otra factura. Firmada el mismo día, mismo monto, pero con distinto destinatario. Coincidencias, dijo el abogado. Julián clavó la mirada en él. Si fueran coincidencias, no tendría aquí 130 copias. El juez pidió un receso. En los pasillos, los murmullos crecían. Algunos empleados del tribunal lo miraban con respeto, otros con burla. Una mujer se le acercó discretamente. Yo trabajé en el área de contratos del ministerio, susurró. Lo que dice es verdad, pero tenga cuidado. Nadie que los denunció sigue en su puesto. ¿Por miedo?, preguntó Julián. Por accidentes. El receso duró 20 minutos. Cuando reanudaron la sesión, había cámaras de televisión. El caso se había filtrado. Saldívar sonreía frente a los flashes. Parecía seguro de que todo estaba controlado. Pero entonces, Julián sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo USB. Su señoría, además de las facturas impresas, traje copias digitales, con metadatos y correos internos entre el director y funcionarios del ministerio. El abogado de Saldívar se levantó furioso. Objeción. No se puede introducir evidencia sin autorización previa.
El juez dudó un instante. Lo permitiré si el acusado demuestra su autenticidad. Julián conectó el USB a una computadora del tribunal. En la pantalla apareció un correo fechado hacía un año. D. E. saldivarriosverdes.org. Para. ministro.ramirez.egop.ar. Asunto. Transferencias confirmadas. Gracias por su apoyo. El juez leyó en voz alta. La sala estalló en murmullos. Saldívar palideció. Eso es falso, balbuceó. Es una trampa. Julián dio un paso al frente. ¿Trampa? El mensaje tiene su firma digital, su servidor, y fue enviado desde su oficina. ¿También falsifiqué su contraseña? El juez pidió orden. El tribunal solicitará peritaje informático, pero de momento, esta evidencia permanecerá bajo custodia. Cuando salieron de la sala, los periodistas rodearon a Julián. ¿Por qué hacer esto?, preguntó una reportera. Sabe que se enfrenta a gente poderosa. Porque si no lo hago yo, nadie lo hará, respondió. Y porque mientras ellos llenan sus bolsillos, hay niños que beben agua podrida. La reportera bajó la cámara por un instante. ¿No tiene miedo? Julián sonrió. Claro que tengo, pero hay miedos que valen la pena. Esa noche, la noticia se volvió viral otra vez. Los canales grandes no pudieron ignorarlo. El ministro Ramírez negó todo. Saldívar lo llamó montaje político. Pero la gente en redes sociales empezó a preguntar, ¿y si el contador dice la verdad? En la casa de Julián, una piedra rompió una ventana. Un papel cayó al suelo. Última advertencia. Calla o te callamos. La ley no lo protegía. El poder lo quería borrar. Y aún así, al día siguiente volvió al tribunal, con la misma carpeta y el mismo saco arrugado, porque sabía que su única defensa no era la justicia. Era la verdad que ya había visto la luz. Suscríbete para conocer cómo Julián enfrenta la represalia del poder y el precio de decir la verdad frente a quienes jamás pensaron que alguien sin apellido pudiera derribarlos. El amanecer siguiente trajo más cámaras que sol. La entrada del tribunal estaba rodeada de periodistas, curiosos y funcionarios que fingían indiferencia. Julián caminó despacio entre la multitud, con la misma carpeta bajo el brazo y el saco aún más arrugado que el día anterior. A cada paso, escuchaba susurros. Ese es el loco del caso. Dicen que lo mandaron. Pobre tipo, no sabe con quién se metió. Pero no era locura, era resistencia. Al entrar, notó que algo había cambiado. El juez no estaba en la sala, y en su lugar, presidía la audiencia una jueza joven, Camila Ochoa, conocida por ser incorruptible. Su mirada no tenía simpatía ni desprecio, solo atención. Señor Morales, dijo ella, antes de continuar, quiero informarle que la evidencia digital presentada ayer fue validada por peritos externos. Saldívar se removió incómodo en su asiento. Eso no significa nada, intervino su abogado. Es posible falsificar correos. Los peritos confirmaron que provenían del servidor de su fundación, respondió la jueza con firmeza. Así que sí, significa mucho. Un murmullo recorrió la sala. Julián bajó la vista un segundo. Sabía que aquel momento era apenas el comienzo. Cuando lo llamaron a declarar, respiró hondo y recordó las palabras de su madre. Habla sin miedo, pero no hables con odio. Y eso hizo. Yo no soy abogado, empezó. Ni político, ni empresario. Soy contador. Aprendí que los números no mienten, pero quienes los manipulan, sí. Mostró una tabla impresa. De los 42 contratos firmados entre la Fundación y el Estado, 31 son con empresas fantasma. Y todos pasan por las mismas 3 cuentas bancarias. Una de Ecosuma, una de un intermediario, y una personal a nombre de Ernesto Saldívar. El público contuvo el aire. Saldívar golpeó la mesa. Eso es difamación. Esa cuenta no existe. Julián lo miró fijo. Existe. Y está en las Islas Caimán. Tengo los comprobantes de transferencia. La jueza pidió verlos. Julián sacó de la carpeta 3 recibos con sellos internacionales. Camila los examinó y frunció el ceño. Solicitaré colaboración internacional. Si estos documentos son reales, estamos ante un caso de lavado de dinero. El abogado de Saldívar intentó protestar,
Pero la jueza fue tajante. Silencio o lo retiro de la sala. Afuera, los medios ya hablaban de el contador sin apellido que enfrenta a los poderosos. En redes, la historia se multiplicaba. La gente comenzó a llegar al tribunal con carteles que decían: queremos justicia. Los ríos no se limpian con billetes. Por primera vez, Julián sintió que no estaba solo. Pero la esperanza dura poco cuando molesta al poder. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, notó un auto negro estacionado frente al edificio. Su reflejo en el parabrisas lo observó. Caminó rápido, fingiendo calma, pero al entrar al ascensor, encontró un sobre pegado a la pared. Dentro, una foto de su pequeña casa rural, el lugar donde había crecido. Detrás, un mensaje escrito a mano: la tierra donde naciste puede arder. No necesitó firma. Sabía de quién venía. Pasó la noche en vela, con las luces encendidas. Pensó en huir, en dejar todo y desaparecer. Pero cuando el sol empezó a colarse por la ventana, tomó una decisión. Abrió su cuaderno, escribió una carta y la dejó sobre la mesa. Si algo me pasa, la verdad ya no es mía. Es de todos. No busquen un héroe, busquen justicia. Guardó copias de todos los archivos en memorias USB y las envió a 3 periodistas distintos. Y luego se vistió, se peinó y volvió al tribunal. Al llegar, la jueza Ochoa lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Señor Morales, ¿sabe que su caso podría escalar al Congreso? Si eso limpia los ríos, no me importa ensuciar mi nombre. Saldívar lo interrumpió con voz cargada de veneno. ¿De verdad cree que alguien como usted puede ganar? No tiene apellido, no tiene poder. Julián sonrió, cansado pero firme. Tal vez no tenga apellido, pero tengo algo que ustedes nunca tendrán. Razón. La jueza golpeó el mazo. Se suspende la audiencia. Mañana continuaré con el dictamen de arresto preventivo. Saldívar palideció. Y mientras todos salían, Julián alcanzó a escuchar a un periodista susurrar: ese hombre va a cambiar algo, aunque sea a costa de su vida. Él no lo sabía todavía, pero tenía razón. Porque la verdad, una vez dicha, no se puede devolver al silencio. Suscríbete para seguir cómo Julián desafía las amenazas y enfrenta la venganza de quienes creían que la justicia podía comprarse. Esa noche, Julián regresó al pequeño cuarto que alquilaba detrás de una panadería. La luz del pasillo parpadeaba. El aire olía a harina y a miedo. Encendió la televisión y vio su rostro en todos los noticieros. El denunciante sin apellido se enfrenta al director Saldívar. ¿Héroe o farsante? La corrupción ambiental sale a la luz. Las voces se mezclaban. Algunas lo elogiaban, otras lo destruían. Pero lo que más dolía eran los mensajes anónimos en redes. Otro loco que quiere fama. Seguro lo pagan los políticos de la oposición. Si fuera verdad, ya estaría muerto. Apagó el televisor y se quedó mirando la oscuridad. No sabía si reír o llorar. No por miedo, sino por cansancio. Al día siguiente, al llegar al tribunal, la jueza lo llamó a su despacho. Señor Morales, tengo que advertirle que su vida está en riesgo. El ministerio ha pedido trasladar el caso a otra jurisdicción por seguridad institucional. ¿Seguridad institucional?, repitió Julián con amargura. O sea, para protegerlos a ellos, no a mí. Camila Ochoa lo miró con compasión. No puedo impedirlo, pero puedo retrasarlo. Necesito que se quede bajo protección. No quiero escoltas, dijo Julián. No necesito guardaespaldas, necesito que me crean. Ya lo están haciendo, respondió ella. Solo aguante un poco más. Horas después, la noticia explotó. El juez ordena arresto preventivo contra Ernesto Saldívar. El país entero celebró. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo a Julián. Pero la euforia duró menos de un día. Al anochecer, una cadena nacional interrumpió la programación. El empresario Ernesto Saldívar fue encontrado muerto en su residencia. Las autoridades investigan un posible suicidio. Julián se quedó inmóvil frente al televisor. Las imágenes mostraban el cuerpo cubierto con una sábana blanca y un arma sobre la mesa. Demasiado limpio. Demasiado rápido. Llamó al periodista Luis Cáceres.
No se lo traguen, dijo Julián. Saldívar no se mató. Lo silenciaron. ¿Tienes pruebas? No. Pero tengo instinto. Los días siguientes fueron un torbellino. La jueza Ochoa recibió amenazas. Los medios callaron de golpe. El ministerio anunció el cierre temporal del caso por falta de imputados. Julián fue citado de nuevo, pero esta vez no como testigo, como sospechoso de incitar al suicidio. La jugada era perfecta: convertirlo de héroe en culpable. El abogado del Estado lo atacó en la audiencia. El señor Morales actuó con resentimiento. Hostigó públicamente al director Saldívar, provocando su muerte. Yo lo denuncié con pruebas, no con insultos, respondió Julián. No lo maté. Lo mató su propio miedo a que el país lo viera sin su máscara. El fiscal sonrió con cinismo. ¡Qué poético! Pero aquí no se juzgan metáforas. Esa noche, al salir del tribunal, Julián encontró su bicicleta destruida frente al portón. Las llantas reventadas, el marco doblado. Alguien había dejado una nota atada al manubrio. Deja de pedalear contra el viento. Se arrodilló, tocó el metal frío y suspiró. No quedaba ni rastro del anonimato que antes lo protegía. Ahora todos sabían quién era, y querían hacerlo desaparecer. Caminó hasta su habitación. En el camino, un niño lo reconoció. «¡Señor Julián!», gritó desde una ventana. «Mi papá dice que usted es un valiente». Julián levantó la mano en un gesto de saludo. Ese pequeño instante bastó para devolverle fuerza. Esa madrugada, mientras repasaba los papeles, recibió un correo de remitente desconocido. Saldívar no actuaba solo. Busca los archivos del Proyecto Delta. Están en la bóveda 3 del ministerio. No firmes tu nombre. Firma justicia. El mensaje desapareció segundos después. Intentó rastrear la dirección, pero no existía. Proyecto Delta. No había visto ese nombre en ningún documento. Y si era real, era la pieza que faltaba. Cerró la carpeta y se miró al espejo. Tenía ojeras, la barba crecida, el cansancio clavado en la piel. Pero en sus ojos había algo nuevo, una furia serena. Sin apellido, se dijo, sin traje, sin respaldo, pero con justicia. Al día siguiente, se infiltró en el Ministerio de Medio Ambiente con un pase falso. Había trabajado allí durante años. Conocía los pasillos, las cámaras, los horarios. Entró en silencio hasta llegar al archivo subterráneo. La bóveda 3 estaba cerrada con código digital. Sacó un destornillador y un pequeño dispositivo que había conseguido de un amigo informático. El candado electrónico parpadeó y se abrió. Dentro, cajas y carpetas con sellos de confidencial. Buscó una con la etiqueta Proyecto Delta. La abrió. Fotos satelitales, facturas, contratos, todo con el mismo patrón. Miles de millones desviados a una red internacional de empresas fachada. Y lo peor, las firmas no solo del ministerio, sino de la vicepresidencia de la nación. Julián sintió que el aire se volvía pesado. Ese archivo era dinamita. Pero antes de salir, escuchó pasos. 2 guardias entraban. Apagó la linterna y se escondió detrás de una estantería. Uno de ellos habló por radio. El sensor detectó movimiento. Revisen todo. El corazón de Julián latía tan fuerte que temió que lo oyeran. Uno de los guardias se acercó. Sus botas resonaban contra el suelo de cemento. Julián sujetó el respiro. El guardia pasó a 1 metro de él, iluminando con una linterna. Un segundo más. Otro. Luego el ruido de la puerta al cerrarse. Silencio. Julián salió corriendo, con los documentos bajo el brazo. No miró atrás. Sabía que esa noche había cruzado una línea sin retorno. Suscríbete para seguir cómo Julián desafía al gobierno entero y arriesga su vida para revelar el proyecto secreto que puede hundir a la nación. La madrugada aún olía a miedo cuando Julián llegó al techo de un viejo edificio abandonado. Desde allí podía ver las luces del ministerio, lejanas pero amenazantes, como los ojos de un animal que no duerme. Apretaba contra su pecho una carpeta empapada por el sudor y la lluvia. Dentro estaban las pruebas del Proyecto Delta, la confirmación de que el escándalo ambiental
era solo la fachada de una red política y empresarial que se robaba el país a pedazos. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de sellos oficiales, transferencias internacionales, nombres que hasta ese momento eran intocables, ministros, diputados y hasta la firma del vicepresidente Garay. Por esto me van a enterrar, susurró mirando el horizonte. Sabía que no podía quedarse con los documentos mucho tiempo. Si lo encontraban, los perdería. Encendió su laptop y comenzó a escanear las hojas. Pero antes de terminar, la pantalla se apagó. Una notificación. Acceso bloqueado por seguridad estatal. Lo habían rastreado. Corrió escaleras abajo con la mochila en la espalda. Afuera, la lluvia se volvió aguacero. Caminó sin rumbo por calles vacías, evitando cámaras, esquivando patrullas. Finalmente, entró en un pequeño cibercafé abierto toda la noche. El joven del mostrador lo reconoció enseguida. ¿Usted es Julián Morales? El de las noticias. No lo digas tan alto, respondió él, dejando dinero sobre la mesa. Necesito usar una computadora. El chico asintió y bajó la voz. Mi padre trabaja en un hospital. Gracias a usted, ahora llegan medicinas. No voy a decir nada. Julián le agradeció con una mirada y comenzó a trabajar. Subió los archivos a 3 servidores distintos, los encriptó y los envió con un mensaje único. Si me pasa algo, todo se publica. Justicia no firma con apellidos. Terminó de cargar el último archivo, cuando un ruido afuera lo hizo girar. 2 hombres vestidos de negro entraron al local. Uno mostró una credencial falsa. Asunto oficial. Necesitamos revisar las máquinas. El joven del mostrador se puso nervioso. Julián cerró la sesión y corrió hacia la puerta trasera. Los hombres gritaron, pero él ya estaba en la calle, corriendo bajo la lluvia. Se refugió en la terminal de autobuses. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Mientras esperaba, sintió el zumbido del teléfono. Un mensaje del periodista Luis Cáceres. Me llegó todo, es real, pero te buscan. Hay orden de captura. Julián apretó los puños. No había vuelta atrás. Escribió una respuesta. Entonces, que me encuentren con la verdad en la mano. A las 6, el país despertó con un titular que rompió el silencio. Proyecto Delta. Pruebas apuntan al vicepresidente. Las imágenes de los documentos llenaban las pantallas. Las redes sociales estallaron. Miles de personas salieron a las calles. El gobierno negó todo. Habló de manipulación extranjera, de complot. Pero el daño estaba hecho. A las 9, la policía irrumpió en la casa de Julián. No estaba. A las 10, la jueza Camila Ochoa denunció públicamente la persecución. No se puede arrestar al hombre que entregó la verdad, dijo ante los medios. Se debe arrestar a quienes la escondieron. A las 11, el periodista Cáceres desapareció. A las 12, las redes dejaron de hablar del tema. Los servidores de noticias fueron bloqueados. El poder había apretado el puño. Esa noche, Julián se escondió en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. El sonido de las sirenas se alejaba y acercaba como olas. Se sentó contra una pared, agotado, con la ropa mojada y los ojos rojos. A su lado, la carpeta. Sacó una hoja en blanco y escribió con tinta corrida por la humedad. Si esto termina aquí, que quede claro. Yo no busco venganza. Busco memoria, porque lo que calla un hombre, lo repite el país entero. Guardó la hoja entre los documentos, cerró la mochila y cerró los ojos por primera vez en 3 días. Cuando despertó, el amanecer ya pintaba el cielo de gris. Salió del edificio y vio a lo lejos una multitud frente a una pantalla gigante. La jueza Ochoa daba una conferencia urgente. El testigo clave, Julián Morales, no ha sido capturado. Está bajo mi custodia temporal. El Estado no puede seguir persiguiendo a quien defendió su constitución. Julián se quedó helado. Ella lo estaba cubriendo, dándole tiempo. Era una maniobra peligrosa, pero brillante. Si la justicia declaraba que estaba protegido, nadie podía tocarlo sin violar la ley. Sonrió por primera vez en semanas. No había ganado, pero tampoco había perdido. Había sobrevivido lo suficiente como para que la verdad siguiera respirando. Caminó hasta una tienda
y compró un bolígrafo barato. En la pared del callejón más cercano, escribió, con letras grandes, sin apellido, sin traje, pero con justicia. Y se alejó, sin mirar atrás, porque sabía que, aunque el país lo olvidara, esa frase quedaría allí mucho más tiempo que su nombre. Suscríbete para seguir cómo Julián enfrentará el último intento del poder por borrar la verdad, y cómo, incluso sin voz, la justicia encuentra su manera de hablar. El amanecer siguiente no trajo alivio, sino una calma falsa, de esas que anuncian tormentas. El rostro de Julián Morales aparecía en todos los muros, pantallas y periódicos. Prófugo del Estado, el traidor que filtró documentos oficiales, amenaza a la estabilidad nacional. El gobierno había decidido aplastarlo, y no solo con órdenes judiciales, también con mentiras. Caminaba encapuchado por calles desiertas, buscando refugio. Nadie lo miraba directamente, pero sentía el peso de todas las miradas. Cada esquina tenía un patrullero. Cada noticiero repetía su nombre como una advertencia. A las pocas horas, su teléfono vibró. Un mensaje encriptado de la jueza Ochoa. Estás rodeado, no te rindas. Te protegeré. Pero necesito que llegues al Palacio de Justicia antes del mediodía. Lleva contigo la carpeta. Esta vez, la verdad se dirá frente a todos. Julián dudó. Era una trampa perfecta para atraparlo, o la única oportunidad de sobrevivir. Metió los papeles en una mochila vieja, se cubrió el rostro con una bufanda y tomó un bus hacia el centro. El conductor, un hombre mayor, lo observó por el espejo. «¿Te pareces al del televisor?», dijo con media sonrisa. «No soy», respondió Julián. «Si fueras», añadió el chofer, bajando la voz, «te diría que mi hijo ya no bebe agua turbia. Así que gracias». Ese gesto le bastó para no mirar atrás. El Palacio de Justicia estaba rodeado de gente. Había manifestantes, periodistas, pancartas, soldados. Algunos gritaban su nombre, otros pedían su cabeza. La jueza Ochoa lo esperaba en la escalinata, flanqueada por cámaras y reporteros. Cuando lo vio, asintió. «Llegó el hombre sin apellido», dijo en voz baja. «El país necesita escucharlo». Subieron juntos. Dentro, el salón principal rebosaba tensión. En la mesa, un grupo de altos funcionarios del gobierno, encabezados por el vicepresidente Garay, el mismo que había firmado los documentos del Proyecto Delta. «Señor Morales», dijo Garay con voz grave, «usted ha puesto en riesgo la seguridad nacional. Si tiene algo que decir, este es su momento». Julián se levantó, miró a las cámaras, miró al público, y habló con la voz quebrada, pero firme. «Lo único que puse en riesgo fue mi silencio. Ustedes llaman estabilidad a la corrupción y orden al miedo, pero la justicia no se firma con títulos, se gana con verdad». Sacó la carpeta. «Aquí están sus firmas, señor vicepresidente. Transferencias a cuentas extranjeras, contratos falsos, la muerte de los ríos, la enfermedad de un país entero. Y sí, lo hice solo, porque todos los demás prefirieron callar». Garay lo interrumpió, furioso. «¡Mentira! Esa información fue manipulada». La jueza Ochoa golpeó la mesa. «Silencio. Las pruebas ya fueron validadas por expertos independientes. El pueblo tiene derecho a saber la verdad». El murmullo en la sala creció. Las cámaras transmitían en directo. Millones de personas miraban, en sus casas, en las calles, en los hospitales donde por fin el agua salía limpia. De pronto, una explosión sacudió el edificio. El estruendo rompió las ventanas. El humo llenó la sala. Gritos, confusión, caos. La seguridad evacuó a todos, pero Julián alcanzó a ver a un hombre correr con la mochila que contenía los documentos. Corrió tras él entre el humo. Lo alcanzó en las escaleras. Un agente del servicio secreto. Forcejearon. El hombre lo golpeó en el rostro. Julián, sangrando, logró arrancarle la mochila. El agente sacó un arma. Y entonces, una voz retumbó detrás de ellos. ¡Alto! Era la jueza Ochoa, apuntando con su pistola reglamentaria. «Baja el arma o disparo». El agente dudó, bajó lentamente el brazo y huyó. Horas después, en la transmisión nacional, la jueza habló ante el país.
Intentaron callarnos con fuego, pero el fuego no borra la verdad. Este ciudadano arriesgó todo por justicia. A partir de hoy, el caso Proyecto Delta pasa a manos del Tribunal Internacional. El pueblo estalló en aplausos. Las calles se llenaron de gente gritando el nombre que antes despreciaban. ¡Morales! ¡Morales! Esa noche, Julián caminó por la plaza principal. La lluvia comenzaba a caer, pero la gente no se movía. Una mujer mayor le tomó la mano. Usted no tiene apellido, hijo, pero tiene historia. Él sonrió con cansancio. La historia no me pertenece, le pertenece a los que ya no pueden hablar. Cerró los ojos y por primera vez sintió paz. La justicia, aunque herida, respiraba. Y él, el hombre sin traje ni apellido, había demostrado que la verdad no necesita permiso para existir. Suscríbete y comparte esta historia si crees que incluso el más pequeño puede desafiar al poder cuando su voz se levanta en nombre de todos los que callaron. El amanecer después del juicio fue distinto. No hubo silencio, ni sirenas, ni miedo. Solo aplausos que resonaban desde las ventanas, desde los balcones, desde los barrios donde por fin la gente sintió que la justicia tenía rostro. Las calles estaban cubiertas de pancartas improvisadas. No más mentiras. La verdad no usa corbata. Gracias, Julián. El gobierno intentó contener las manifestaciones, pero ya era tarde. El video de la audiencia se había viralizado en todo el continente. En él, Julián aparecía con la ropa manchada de sangre y hollín, sosteniendo la carpeta mientras gritaba entre el humo. Esto no es venganza, es memoria. Nadie podía borrar esa imagen. El país despertó a una ola de renuncias. El vicepresidente Garay dimitió 3 días después, alegando problemas de salud. El ministro de Ambiente fue detenido en un aeropuerto mientras intentaba huir. Y por primera vez en décadas, se anunció una auditoría pública sobre todos los contratos estatales. Pero mientras el país celebraba, Julián se escondía. No porque temiera la justicia, esa ya la había enfrentado, sino porque sabía que el poder herido busca venganza. Viajó al sur, a un pueblo pequeño entre montañas, donde nadie lo conocía. Vivía en una cabaña prestada por un sacerdote viejo que lo recibió sin preguntas. Aquí no llegan los periódicos, le dijo el anciano. Pero llegan las historias, y la tuya ya cruzó el viento. Julián sonrió con humildad. Solo quiero silencio. El silencio también enseña, respondió el sacerdote. Te dirá si todo esto valió la pena. Durante semanas, escribió. Cada día, una página más de un cuaderno que tituló Sin apellido y sin traje. Allí no hablaba de corrupción, ni de política. Hablaba de gente, de los obreros que limpiaban ríos con las manos desnudas, de los niños que bebían agua turbia, de los periodistas desaparecidos, de la jueza que se jugó la vida por proteger la verdad. Era su manera de que nadie los olvidara. Pero una tarde, mientras escribía junto a la ventana, el sonido de un motor interrumpió la paz. 2 camionetas subieron por el camino de tierra. Hombres armados bajaron de ellas. Julián apagó la lámpara y escondió el cuaderno bajo el piso. Golpearon la puerta. Abra, señor Morales. Tenemos orden de traslado por su seguridad. No era una orden, era una cacería. Saltó por la ventana trasera y corrió hacia el bosque. Las balas silbaron entre los árboles. Cayó, rodó, se levantó. El barro le cubría las manos, el rostro, la ropa. Pero siguió corriendo, guiado solo por el instinto. Llegó a un río y se lanzó al agua helada. Dejó que la corriente lo arrastrara lejos, hasta perder de vista las luces. Despertó al amanecer, tiritando, con el cuerpo adolorido. Estaba a kilómetros del pueblo, en la orilla de un valle. El sol comenzaba a salir, y por primera vez en meses, el cielo estaba limpio. Respiró hondo. Vivo. Todavía vivo. Del bolsillo sacó un papel arrugado. Una carta de la jueza Ochoa. La había recibido antes de huir. La carta decía: si te buscan, es porque aún no pudieron callarte. Donde haya un río sucio, habrá otro Julián. No te conviertas en mártir. Conviértete en semilla. Esa frase lo acompañó en su camino. Cruzó aldeas, trabajó en granjas,
Enseñó contabilidad básica a campesinos. Les explicaba cómo leer los contratos, cómo exigir transparencia. Y poco a poco, sin redes ni cámaras, su mensaje se multiplicó. Ya no era un hombre solo, era una idea que viajaba de boca en boca. Un año después, un grupo de jóvenes lo buscó. Usted es Julián Morales, ¿verdad? Él negó con la cabeza, pero ellos insistieron. Fundamos una cooperativa. Luchamos contra la corrupción local. Le pusimos su nombre. Movimiento Morales. Julián los miró largo rato. No supo qué decir. Solo sonrió. Entonces ya no soy necesario. Al contrario, dijo una muchacha. Usted nos enseñó que la justicia no necesita permiso. Él bajó la mirada. El silencio del valle se llenó de esperanza. Esa noche escribió su última página. Me quitaron el apellido, me negaron el traje, intentaron quitarme la voz, pero no se puede matar una verdad que ya aprendió a caminar sola. Hoy mi nombre ya no me pertenece. Es del pueblo que decidió usarlo sin miedo. Cerró el cuaderno, lo guardó en una caja de madera y lo enterró bajo un árbol. Sobre la tierra, dejó una piedra con una sola palabra tallada a mano. Justicia. El viento sopló, y con él, una sensación de cierre. Julián Morales había desaparecido del mapa. Pero su historia, su mensaje y su valor ya corrían libres, como el río que al fin había aprendido a limpiarse solo. Suscríbete y comparte si crees que ningún apellido ni traje hace a un héroe. Solo la decisión de no callar cuando todos prefieren mirar hacia otro lado. Pasaron 3 años. El país que alguna vez se ahogaba en corrupción ahora respiraba distinto. No porque los poderosos hubieran cambiado, sino porque ya no podían mentir sin que alguien los señalara. En cada pueblo, en cada universidad, había jóvenes revisando contratos, periodistas sin miedo, mujeres organizadas que exigían auditorías. El cambio no vino desde arriba, vino desde abajo, desde el eco de una voz sin apellido. El nombre, Julián Morales, se había convertido en símbolo. Nadie sabía dónde estaba, si vivo o muerto, pero todos repetían sus palabras. La justicia no usa trajes, usa verdad. Las escuelas enseñaban su caso como ejemplo de ética. En los murales de las ciudades, su rostro aparecía pintado con la frase «Semilla, no mártir». Y cada aniversario del juicio, miles marchaban hacia el Palacio de Justicia con una sola consigna: «Morales somos todos». Una mañana, en un pueblo del norte, una mujer caminaba por el mercado, vendía pan, vestía sencillo y saludaba a todos con una sonrisa. Su nombre era Clara. Al llegar a la esquina, se detuvo al ver a un anciano reparando bicicletas. Tenía el cabello gris, las manos curtidas y una calma que no encajaba con el bullicio del lugar. «Buenos días», le dijo. «¿Cuánto cobra por cambiar una cadena?» «Depende del daño», respondió él sin mirarla. Pero cuando levantó la vista, Clara se quedó inmóvil. Lo reconoció. «Usted, usted es...» El hombre le puso un dedo en los labios. «Aquí no hay nombres, señora. Solo bicicletas rotas». Ella sonrió, conteniendo las lágrimas. «Entonces arrégleme una. Pero guarde el cambio». «¿Por qué?» «Porque ya pagó suficiente». Aquel hombre era Julián. Había vivido esos 3 años en silencio, lejos de cámaras, lejos del ruido. A veces recibía cartas sin remitente, con mensajes breves. «Seguimos enseñando lo que usted empezó. El río Naranjal vuelve a tener peces. La jueza Ochoa ahora lidera la Corte Suprema». Cada carta era una confirmación de que la verdad había germinado. Por las noches, escribía en un nuevo cuaderno, más pequeño, con la tapa azul. Lo llamaba Crónicas del Anonimato. Allí reflexionaba sobre todo lo vivido. Creí que la justicia era un edificio. Ahora sé que es una cadena de manos que no se sueltan. No busques héroes. Busca gente común que no se venda. Esas notas se convirtieron en su consuelo y su legado. Un día, mientras caminaba al río con su vieja bicicleta, vio a unos niños jugando en la orilla. Uno de ellos llevaba una camiseta con su rostro impreso. El niño lo miró curioso. «¿Usted se parece al señor de mi camiseta?» Julián se agachó. «¿Y quién es ese señor?» «El que dijo que los ríos también tienen memoria».
Él sonrió. Entonces, si es verdad lo que dijo, este río ya no me necesita. El niño rió sin entender del todo, pero en sus ojos había algo puro, una chispa que le recordó por qué había empezado todo. Esa tarde, Clara volvió al taller. Los muchachos del colegio quieren conocerlo, dijo. Hablan de usted como si fuera una leyenda. No soy leyenda, respondió él, limpiando grasa de sus manos. Soy un hombre cansado que alguna vez dijo, basta. Y por eso lo recuerdan, replicó ella. Porque nadie más se atrevió. Julián suspiró. Si algún día me recuerdan, que sea como a uno de ellos, no por encima de ellos. Semanas después, un periodista llegó al pueblo buscando al héroe perdido del caso Delta. Preguntó en las calles, en la iglesia, en la plaza. Todos respondían lo mismo. Aquí no hay héroes, solo gente que trabaja. El periodista se fue frustrado, y en esa ausencia de fama, Julián encontró su victoria. Un año más tarde, murió en silencio, dormido, bajo el mismo árbol donde había enterrado su primer cuaderno. Lo encontró Clara, con una hoja en el regazo. Tenía escritas las últimas palabras de su vida. No busqué gloria, busqué justicia, y la encontré en cada persona que se negó a callar. Si algún día preguntan quién fui, respondan, fui nadie, y por eso fui libre. Clara lo cubrió con su chaqueta, sin lágrimas. Sabía que él no se había ido del todo. El viento sopló, levantando las hojas del cuaderno y llevándolas al río, como si el agua, la misma que un día fue su causa, quisiera guardar su historia. Años después, en la capital, inauguraron una placa en el Palacio de Justicia. A Julián Morales, ciudadano sin apellido, que nos recordó que el poder teme más a la verdad que a las balas. Nadie fue a reclamar su cuerpo, pero todos fueron a leer su nombre. Y así, el hombre sin traje, sin familia y sin fama, terminó teniendo lo que buscó desde el principio, una justicia que no dependiera de su existencia. Suscríbete y comparte, si crees que el verdadero poder no está en los cargos, sino en quienes se atreven a decir la verdad, cuando todos prefieren mentir. Pasaron 10 años desde aquella última audiencia. El país ya no era el mismo, aunque aún quedaban cicatrices. En los libros de historia, los niños leían el nombre de Julián Morales, junto a las fechas que marcaron un antes y un después. No como político, ni como mártir, sino como símbolo civil de integridad. En la televisión, cada aniversario del caso Delta se recordaba con un minuto de silencio. Los periodistas decían, el hombre sin apellido cambió el sentido de la palabra justicia. Pero en los pueblos, donde la gente tiene memoria más larga que los periódicos, su historia se contaba de otra forma. Las madres la narraban a sus hijos antes de dormir. Los campesinos la repetían alrededor del fuego. Y en los mercados, cuando alguien intentaba engañar a otro, siempre había quien dijera, cuidado, que Morales aún mira. Una mañana, en la escuela rural del valle donde él había pasado sus últimos años, una maestra colocó un cuaderno viejo sobre el escritorio. Tenía la tapa azul, gastada, y en la primera página podía leerse, Crónicas del anonimato. Niños, dijo la maestra, esto lo escribió un hombre que vivió entre nosotros. No tenía poder, ni dinero, pero sí algo que ninguno de los corruptos pudo comprar. Palabra. Leyó en voz alta uno de los fragmentos. No existen héroes eternos, solo actos que se repiten en otras manos. Si alguien continúa lo que empezaste, entonces no moriste. Los niños escuchaban en silencio. Uno levantó la mano. ¿Y él murió de verdad? La maestra sonrió. Morales no murió, hijo. Solo se cansó de estar en un mundo que no entendía la verdad. Afuera, en el patio, una pequeña placa de piedra reposaba bajo un árbol. Decía, aquí descansó Julián Morales, el que firmó sin nombre. Cada año, los vecinos dejaban flores, no por obligación, sino por gratitud. El río cercano, el mismo que había sido símbolo de toda la corrupción, ahora corría limpio. Los peces habían vuelto. El agua era transparente. Una anciana solía sentarse junto al árbol. Era Clara, ya encorvada por los años.
A veces hablaba sola, mirando al horizonte. Lo hiciste, Julián. Los ríos te devolvieron el favor. Una tarde se acercó una periodista joven con una cámara. ¿Usted lo conoció?, preguntó. Clara asintió. Sí, pero nunca me pidió que lo recordara, solo que siguiera diciendo la verdad. ¿Y qué diría él ahora, si viera todo lo que cambió? Clara sonrió con tristeza. Diría que no cambió todo, pero cambió lo suficiente como para seguir creyendo. Aquel reportaje recorrió el mundo. Millones de personas compartieron la imagen del árbol y la placa. Y en cada rincón del planeta, donde había corrupción, miedo o injusticia, el nombre de Julián volvió a surgir. Estudiantes lo citaron en sus tesis. Activistas llevaron su rostro en pancartas. Gobiernos intentaron apropiarse de su legado, pero no pudieron, porque su fuerza estaba en lo que nunca tuvo: el poder. Años más tarde, en el Congreso Nacional, un nuevo presidente pronunció su nombre en su discurso de investidura. Nos enseñaron que los héroes nacen del poder. Morales nos enseñó que el poder nace de la verdad, que un solo hombre, sin apellido ni traje, puede encender una revolución de conciencia. La cámara enfocó al público. Entre aplausos, muchos lloraban. Entre ellos, un joven con una camiseta blanca que decía: No firmes miedo, firma justicia. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre la ciudad. Las gotas golpeaban la placa del Palacio de Justicia, la misma que llevaba su nombre. El agua corría por las letras grabadas, como si el río que él había defendido se hubiera transformado en lluvia para seguir limpiando su historia. El viento soplaba, y con él, la sensación de que Julián seguía allí, no en cuerpo, sino en voz, no en bronce, sino en conciencia. Porque al final, su mayor victoria no fue ganar un juicio ni desenmascarar corruptos. Fue algo más grande, más silencioso: demostrar que la verdad, cuando se dice desde abajo, puede mover el mundo hacia arriba. Y aunque su tumba siga sin flores oficiales ni escoltas, cada vez que alguien se atreve a hablar, a denunciar, a no callar, una parte de Julián Morales vuelve a despertar. Moral. El poder muere cuando se expone. La verdad, cuando se comparte, se vuelve inmortal. Y a veces, para cambiar un país, no hace falta un apellido ni un traje, solo la valentía de firmar la justicia con tu propio nombre. Suscríbete y comparte esta historia si crees que aún en un mundo lleno de mentiras, una sola voz honesta puede encender el fuego que ningún poder podrá apagar.